Un día bendicioná pabo, mi hermano, familia, amigo y contacto de vos canal Palabras Actualizadas. Me desea que el Señor su amor, su gracia y su misericordia arriba cada uno de vos suave. Como quiera, tin consecuencia, da título de nos devocional. Nos textos de meditación tabisanos lo siguiente. Me pone delante de vos vida y muerto, bendición y maldición. Ahora, escoge vida para vos y vos descendiente por viva. Deuteronomio 30, versículo 19. Den vida, o bien de taquere kunan por queda neutral, den cosnan espiritual. Nanta pensa que no toma una decisión también con forma de queda segura. Pero es verdad que como quiera, tiene consecuencia. No escoge también con escojo. Queda indeciso también tahiba na un resultado. Palabra de Dios estamos nos que tu gente mester enfrenta una realidad. Y una realidad serio. Escoge para Cristo tiene vida como consecuencia. Y rechazar Cristo tiene muerto como consecuencia. Es aquí no tapa sobre Dios quiere quebrar gente. Es aquí tapa sobre Cristo es único fuente de vida y para fodije no tiene vida eterna. Jesús avisa claramente: mitad es camino, es verdad y es vida. Juan 4, versículo 6. Nota bon. Jesús no avisa que está un camino, una verdad o una opción. Él avisa mitad es vida. Pues es un que ta escoge Cristo, ta escoge vida. No solamente un vida mío, sino vida eterna. Juan 5, 24 te dice nos así aquí. Es un que escuchami y pone su fe en un que amandami, tiene vida eterna. Ela pasa de muerto para vida acaba. Es aquí está sumamente poderoso, mi hermano. Ahora un gente acepta a Cristo y no te queda mescos. Esta pasa de muerto para vida. Esta hay perdón, esperanza, dirección y promesa de salvación. Vida de Cristo está drenta dentro. Pero en otra banda también es verdad. Rechazar a Cristo no es un cos leve. La Biblia te dice: es un que tiene yo, tiene vida. Es un que no tiene yo de Dios, no tiene vida. Promedio Juan 5, versículo 2. Pues, problema principal de gente no está solamente su dolor, su lucha, su pasado y su picana. Problema principal está: sin Cristo, gente te queda separada de fuente de vida. Y separación de fuente de vida siempre te lleva a muerto. Adán y Eva mira es aquí en principio. Dios pone delante de una opción: obediencia con vida o desobediencia con muerto. Satanás trata de presentar desobediencia como algo sin consecuencia. Pero el resultado muestra lo opuesto. Te ainda es mesmo mentira ta sigue su rumbo. Cubo por viva sin Cristo y con nada serio lo pasa. Pero como quiera, tiene consecuencia. Tal vez algún gente te atende el mensaje aquí y te avisa:
mi nota contra de Cristo, pero ainda mi nota clara para entregar mi mes. Pero la ganó está honesto. No entregaba mes na Cristo, también es una decisión. Y la decisión tiene consecuencia. Jesús no llama-nos para quedar entre dos mundos. Esta llama-nos para escoger vida. A ver, Señor te pone-nos delante vida of muerto, luz of oscuridad, Cristo of separar de je. No tiene un terreno meio espiritualmente. Turpaso que nos toma tahiba nos más cerca de Cristo of más leo for de je. Pesei, llamada ave no ta simplemente pensa riba je. Llamada ta escoge pa vida. Escoge pe. Escoge pa vida ta abre o coração para Jesus. Aceptar su palabra, laga guia bo decisionan, laga su espíritu transforma bo vida. Mi irmão, mi familia, amigo nan, como quiera, tem consequência. Escoger para Cristo tem vida como consequência. Rechazar Cristo tem morto como consequência. Pensei, no hasi bo coração duro. No laga amanhã toma el lugar de awe. No queda neutral, ora cielo ta llamado. Escoge vida, escoge Cristo, escoge esperança e escoge salvação. Nossa oração final, Senhor Deus e Tata Celestial, nos te llamamos danki pa sobra, vou pôr vida nos delante. Den Cristo Jesus. Perdonar-nos, ora nos a duda, ora nos a quebra, ora nos a queda indeciso. Ajuda-nos a ver para escolher vida, para escolher Cristo e para seguir com um coração completo e contento. Toma-nos vida den bomán e laga-nos não rechazar o único caminho que está riba na salvação. Em nome de Cristo Jesus, nos te pedi e agradeci. Amén e amén. Bendición, mi hermano. El mensaje que te llega a nos por medio de Boc Canal, Palabras Actualizadas.